El siguiente problema dice que en un juego de softball el pitcher lanza una pelota con una velocidad inicial de 72 km por hora y un ángulo alfa. Respecto al horizontal, dice si la altura de la pelota en el punto B es 0.68 metros, determine, inciso A, el ángulo alfa, inciso B, el ángulo teta que genera la velocidad de la bola en el punto B. Entonces ya marcamos velocidad inicial, tenemos altura inicial 0.6 metros, altura final 0.68 metros, tenemos la distancia que recorre en X, que es de 14 metros, y vamos a intentar calcular como inciso A el ángulo alfa. Para esto utilizamos las fórmulas más comunes, que es X igual a velocidad inicial en X por tiempo. De aquí tengo 14 igual a velocidad inicial por el coseno de alfa por el tiempo. La velocidad inicial son 72 km por hora, que hay que cambiar a metros por segundo, o sea 20 metros por segundo. Esto es 14 sobre 20 por el coseno de alfa es igual al tiempo. Y tenemos la fórmula de altura final igual a altura inicial. Como va hacia arriba el movimiento, es más velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es 0.68 igual a 0.6 más 20 por el seno de alfa por el tiempo, que es 14 sobre 20 coseno de alfa, menos un medio de la gravedad, 4.905 por el tiempo al cuadrado. Esto es 14 entre 20 coseno de alfa al cuadrado. Y de aquí resulta 0.68 menos 0.6 es igual a 14 por tangente de alfa menos lo que resulta de multiplicar 4.905 por 14 al cuadrado y entre 20 al cuadrado. Esto es 2.403 sobre el coseno de alfa al cuadrado. Entonces vamos a acomodar este término cuadrático del otro lado y me queda 2.40345 sobre coseno cuadrado de alfa, que es lo mismo que secante cuadrada de alfa, y luego tengo menos 14 por la tangente de alfa y más 0.08 es igual a 0. Este término de secante cuadrada de alfa lo vamos a convertir en 1 más tangente cuadrada de alfa y vamos a multiplicar 2.40345 por 1, 2.40345 y 2.40345 por tangente cuadrada de alfa menos 14 por la tangente de alfa más 0.08 es igual a 0. Y entonces tenemos
2.40345 tangente cuadrada de alfa menos 14 por tangente de alfa y más 2.48345 igual a 0. Aquí tenemos nuestro término A, este de acá es B y este de acá es C, y vamos a encontrar la tangente de alfa 1 y la tangente de alfa 2. Esto es menos B más la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces A por C sobre 2 veces A, y esto es 14 más 13.1196 sobre 4.8069, y la tangente de alfa 2 es 14 menos 13.1196 sobre 4.8069. Entonces la tangente de alfa 1 va a ser igual a 5.6418 y la tangente de alfa 2 va a ser igual a 0.1831, por lo que alfa 2 va a ser igual a 10.37 grados y alfa 1 va a ser igual a 39.94 grados. Como ven, son ángulos complementarios, y solamente debido a que la imagen muestra un ángulo pequeño, vamos a seleccionar este. Esa sería la solución para el inciso A. El inciso B nos pregunta el ángulo que forma la pelota respecto a la horizontal al llegar al punto B, y para eso necesitamos calcular la velocidad inicial en X, porque va a ser la velocidad final en X. Esto es velocidad inicial, que es 20 por el coseno del ángulo, que es 10.37. Esto es 19.6733. Necesitamos calcular también la velocidad inicial en Y. Esto sería 20 por el seno de 10.37, que es 3.6. Acto seguido calculamos la velocidad final en Y. Esto es velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, 9.81 por el tiempo que vamos a calcular con esta fórmula de acá, ya que tenemos el ángulo es 14 sobre 20 por el coseno de 10.37, y esto es 0.711 segundos, por lo que la velocidad final va a ser de menos 3.38 metros por segundo. Entonces podemos calcular la velocidad final, pero no es necesario debido a que no nos la preguntan. Lo único que nos están preguntando es el ángulo de llegada, y esto va a ser igual a la tangente inversa
de la velocidad final en Y, 3.381, sobre la velocidad final en X, que es 19.6733. Y esto me va a dar un ángulo de 9.75 grados. Esta es la solución del inciso B.